Noches a todos y a todas. Bienvenidos a nuestro tercer webinar de la serie de liderazgo personal. Yo sé que algunos estarán diciendo, me ha asistido a 5. Sí, porque uno fue del introductorio al Enneagrama, que lo pueden ver nuevamente en el canal de YouTube, pero pues está realmente disponible de esta serie, los 3 que llevamos hasta ahora. Veníamos hablando de varios temas. Y hoy el que nos compete tiene un título muy bonito, que sé que a más de uno le llamó la atención por lo que nos comentaron, y es dejar ir. Este es nuestro tercer taller de esta serie de webinars de dejar ir y es un tema fascinante. Entonces los invito a que participen activamente, si quieren poner ejemplos, los conversamos, los charlamos, pero pues nosotros en el momento de crearlo, en el momento de reflexionar sobre este tema, pues lo vivimos con mucha pasión y esperemos que ustedes también lo disfruten de la misma forma. Entonces voy a compartirles pantalla para que entremos en materia. ¿La ven en este momento? Deditos, micrófono, como quieran hacerme la referencia. Perfecto. Bueno, entonces como les decía, bienvenidos a nuestro tercer webinar de la segunda serie de liderazgo personal. Para nosotros es un gusto seguir viendo nuevas caras, felices también de continuar viendo las que se han unido a este proceso desde el inicio y se mantienen firmes en ellos. Cada vez somos más y eso nos hace muy felices. Y en ese caso en particular, eso no lo queremos dejar ir, porque estamos muy amañados y estamos dándonos cuenta que es muy positivo. Y lo menciono así es porque parte de esto de dejar ir tiene que ver mucho con el resultado, con los temas que estamos sacándole a las situaciones, personas, sentimientos, objetos, y vamos a entender qué es esto de dejar ir. Dudas, preguntas, inquietudes que tengan, en cualquier momento pueden pues disponer, pueden abrir el micrófono, si no de todas formas Marce está súper pendiente con el chat para avisarme si se me escapa a mí. Yo tengo aquí 2 pantallas, pero están a máxima capacidad. Ya sin más dilación, pues vamos a ver de qué vamos a charlar hoy. Aparte de ese tema que ya es bastante fuerte e impactante, vamos a empezar pues haciendo un ejercicio de reflexión. Vamos a volver a conectar con nuestros indicadores. Para los nuevos, hablamos de indicadores de gestión personal, como en una empresa, como en cualquier lado, con qué nos medimos para ver cómo están funcionando las cosas en nuestra vida. Vamos a hacer una recapitulación ahí pequeña para los que se incorporan por primera vez, para los que ya se los tienen que saber de memoria y los tienen perfectamente analizados. Vamos a entender por qué es tan difícil dejar ir muchas veces, por qué ese desafío en algunas situaciones. Vamos a entender qué es apego o dependencia, porque vamos a darnos cuenta que realmente hay una diferencia. Y finalmente, pues vamos a entender cómo es el proceso de dejar ir. Y como todo, y como todos los talleres en los que venimos viviendo, es un tema de reflexionar, hacer conciencia, me adelanto, pero vamos a ver cómo es el proceso para poderlo incorporar. Dicho esto, pues vamos a entrar en materia. ¿Listo? En este momento, no los veo a todos porque no veo todas las cámaras encendidas, pero si veo algunas, les voy a pedir que tomen en su mano, yo sé que aquí muchos son muy, muy juiciosos y tienen un esfero, un bolígrafo, cualquier elemento que tengan disponible para agarrar en su mano. ¿Listo? Entonces yo también voy a hacer el ejercicio para que lo veamos. Y en este caso, les voy a pedir que sujeten ese elemento y lo aprieten en su puño. ¿Listo? Más fuerte. Apriétenlo lo más fuerte que puedan. Toda la fuerza que puedan destinar en ese momento, pero apriétenlo. Sujétenlo con toda la fuerza que sea humanamente posible. Bien, sin dejar de hacer fuerza. Alguno que me diga cómo se está sintiendo en este momento haciendo esa fuerza. Cansada. Liberada. Desgastada. Presionada. Presionada, pero sigan apretando, no lo suelten. Aférrense a ese esfero, a ese lápiz, a ese elemento, con toda su fuerza. Sientan cómo cada parte de ese elemento está presionando contra su mano.
Presiónenlo, presiónenlo. ¿Listo? A lo que aguanten. Y ahora, suelten la mano. ¿Qué se sintió? ¿Qué se siente cuando Dolor. sueltan la mano? Alivio. Duele. Duele. Y cuando la abren, Alivio. 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 ¿y esa mano se mueve libremente? ¿Ahora? Sí. ¿Después de haber hecho tanta fuerza? ¿O todavía tiene ganas de seguir cerrada? No. Déjenla un No, momento porque suelta. A ver qué hace la mano, si se cierra o tiende a abrirse. tiende a cerrarse un poco. Tiende a cerrarse un poco, ¿no? Hice tanta fuerza que ahora la mano quiere como volverse a cerrar, ¿cierto? Sí. ¿Alguno todavía siente la marca del elemento que tenía en la palma de la mano? ¿De la presión que hizo? A mí me Yo quedaron la siento marca de las uñas. La marca de las uñas se Yo siente. también. Muy bien. Me enterré las uñas. Perfecto, perfecto. Esto que acaban de vivir no es nada diferente a lo que hacemos cuando nos aferramos a personas, situaciones, trabajos, emociones, cualquier cosa a la que nos hemos aferrado en la vida. Es exactamente igual. Físicamente ocurre lo mismo. Nos aferramos, nos aferramos, nos aferramos y después empieza a costar dejar ir, ¿cierto? Como que la mano, a pesar de que duele, a veces hay incluso un poco de dolor en abrir la mano, ¿no? Hice tanta fuerza en una dirección que cambiarle la dirección cuesta. Y aún cuando he soltado, entre comillas, todavía la mano quiere cerrarse otra vez. Y esto tiene que ver todo con nuestro tema de hoy, con este aspecto de dejar ir. Y es que a veces después de haber hecho tanta fuerza, imagínense aquí lo hicimos unos cuantos segundos, ahora imagínense hacer esto durante años. Años y años apretando. Años y años sujetándonos a esa persona, ese trabajo, esa situación. Y de repente un día queremos dejar ir. Y si esto fue en unos 30 segundos que apretamos este esfero, este lápiz, ahora imagínense después de años, hacer este ejercicio por años. Puede doler, pero ya la mano como que queda en esa posición. Y cambiarla y volverla a abrir, se empieza a volver un desafío. Entonces, hoy vamos a soltar esa mano. Hoy vamos a soltar todo aquello que a lo mejor no nos está aportando. Pero quiero que en este aspecto cada uno haga mucha conciencia. Y esa es una de las palabras claves hoy. Porque hay muchas circunstancias que nos llevan a operar en automático, como hemos hablado en otros webinars. Y es pasar a dejar de estar en ese automático y hacer conciencia, porque sin conciencia no hay transformación. No solo no hay transformación, no hay evolución, no crecemos, porque nos volvemos como pequeños robots. Esto es importante que cada uno empezara a sentir desde la biología cómo reaccionamos, porque en este momento el ejercicio lo hacíamos con nuestros músculos de la mano, pero gran parte de lo que ocurre con los apegos, o más que los apegos, con estas cosas a las que nos atamos, es en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Nuestra cabeza por las creencias y nuestro corazón por las emociones que desencadenan. Y hoy vamos a hablar de esos temas. Por eso queremos reconectar con los indicadores que ya mencionamos. Para los que ya se lo saben, obviamente hacemos un pequeño repaso. Para los que no han visto esta parte, queremos reconectar con 4 indicadores principales, que son los de abajo, porque esos son 7 indicadores de gestión personal que tiene todo ser humano. Estos indicadores, haciendo una pequeña recapitulación, hay unos que son externos, que es las consecuencias de lo que ocurre fuera de nosotros y cómo reaccionamos, y otros son mucho más profundos e internos. En este aspecto en particular, quiero que nos centremos en los externos, que son los 4 de abajo, que como algunos ya recordarán, estamos hablando de salud, estamos hablando de relaciones, estamos hablando de recursos y estamos hablando de adaptabilidad. Estos lo que nos van a llevar es a entender cómo están varias dimensiones de mi vida. Y hoy vamos a ligarlos o a pegarlos al tema que nos compete, que es el dejar ir y cómo eso está afectando mis indicadores. Entonces vamos a ver de pronto a nivel de salud cómo me está afectando. Vamos a ver a nivel de relaciones, y aquí lo pegan directísimo.
Vamos a ver en recursos, que también se ve muy ligado. Vamos a ver a nivel de adaptabilidad, y yo les voy a hacer incluso una narración personal de cómo este indicador yo lo tenía muy afectado por precisamente estar atado. Y pues en general que hagan su balance sobre esto. Marce. Igual, aunque estos últimos, digamos que sesiones que hemos hecho, hemos estado enfocándonos en los externos, igual estos internos, acuérdense que en este caso en particular nos van a dar también mucho material para entender desde dónde estamos, digamos que haciendo vínculos o llevando esos vínculos más allá y volviéndolos algo que ya no es tan sano. Entonces, también es importante, de todas maneras, creo yo, mirar qué tanto me afecta en términos de mi paz interior y de mi, digamos que, tranquilidad, ese vincularme o apegarme o llegar al punto de inclusive estar dependiendo de un objeto, un lugar, una situación, una persona, una creencia, etc. ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Claro el concepto? Para nuestras nuevas incorporaciones, claro este tema de indicadores. Como por complementarlos un poco, ustedes los pueden valorar, ¿no? O sea, por ejemplo, retomando la salud, ¿cómo estoy de salud de 1 a 10? ¿Tengo muchos achaques, muchos males, muchas dolencias? ¿O normalmente estoy bien, estoy estable? Mis relaciones, ¿qué tantas discusiones, qué tantos malestares tengo a nivel de relación? Recursos, ¿estoy teniendo todo lo que necesito? Entonces, esto es importante. Aquí retomando un poco lo que nos dice Marce, y es que los indicadores de gestión internos son fundamentales y tienen repercusión en los externos. Si bien se trabajan mucho más profundo, porque cuando hablamos de paz interior es como nada me perturba, cómo mantengo la calma a pesar de las circunstancias. El servicio incondicional es que vamos a ver incluso en nuestro próximo webinar dentro de 8 días, tiene que ver un poco cómo estoy dando todo eso de mí. Y la felicidad, pues que obviamente entenderemos que la felicidad no es la euforia, sino el sentirme pleno y satisfecho digamos, emocionalmente y con mi vida. Obviamente, los externos son una manifestación más del día a día, digámoslo así. Son los que más ruido hacen, pero si están fallando, seguramente algo dentro está también afectándose. ¿Bien hasta aquí? Listo, señal universal. Vamos entonces a empezar a hablar de este tema de Harir. Para ello, quiero que empecemos cada uno a reflexionar sobre qué son todas estas cosas que nos sentimos apegados. Y lo primero que vamos a hacer es desmitificar esa palabra. Porque en muchos momentos, en muchas conversaciones que yo he tenido, y Marce también, cuando hacen referencia a un apego, parece que es algo malo, ¿cierto? Es que está muy apegado. Déjelo ir, está muy apegado. Incluso fue parte del gancho para el taller mencionar algo de apegos. Algunas personas entonces, oiga, sí, yo tengo muchos apegos, yo quiero soltar, quiero dejar ir, pero el apego como tal, quiero que entendámoslo que no es un elemento negativo, es un elemento necesario para todo ser humano. Porque los apegos es un vínculo emocional que se genera y es fundamental para muchas cosas en nuestra vida, como por ejemplo construir relaciones de cualquier tipo. Entonces, padres e hijos, ojalá todos tengan apego, es un vínculo emocional que estás teniendo padre e hijo. Entonces, ese apego, bien. Con pareja, si no tienes un vínculo emocional con tu pareja, tampoco va a funcionar. Con tus amigos, con tu trabajo, que te conectas y te conectas emocionalmente con tu trabajo, con tu ciudad. Esos son los apegos. Es un vínculo emocional que estás uniendo elementos tuyos o de tu entorno contigo mismo. ¿Bien, Marce? Y es importante entender que el apego se genera a punta de vivencias y experiencias. Entonces, en la medida en que yo voy compartiendo, experimentando, ya sea
lo que les decimos, con un trabajo. En un trabajo, si yo voy, experimento un día a día que es rico para mí, me gusta lo que hago, lo disfruto, hay un buen ambiente, voy cogiéndole cariño a mi trabajo, mientras que es diferente para otras personas que de pronto no tienen un buen ambiente, eso no van generando ese vínculo. Pero es importante que entendamos que ese vínculo lo generamos con todo, inclusive con objetos. A veces estamos apegados a cosas como, no sé, el reloj que me dio, la pulserita que me regaló fulanito, porque es eso, es un vínculo emocional o un recuerdo, por lo menos, algo que me recuerda a ese vínculo emocional con alguien. Entonces, casi siempre va a estar vinculado a otras personas. Acuérdense que uno de nuestros grandes aprendizajes viene a través del otro, pero es importante lo que Sebas les decía, es necesario para construir relaciones. Necesario. Ahora vamos a ver qué pasa cuando vamos llevando ese apego un poco más allá. Entonces, imaginemos por un momento que ese vínculo emocional lo tienes con, no sé, con una persona, una pareja, que es bastante habitual. Y entonces empiezas a generar a través de experiencias esa conexión cada vez más profunda. Porque empieza a entrelazar tus emociones y las emociones, recuerden que son un referente del pasado que traemos a presente y a futuro, ¿cierto? Y entonces empezamos a afianzarla y empezamos a generar apego, que es pegarnos, unirnos a apego, unirnos, pegarnos unos a otros y generar ese lazo. Hay un lazo invisible que nos une a través de las emociones. Y hasta ahí va bien la cosa. El tema es cuando degeneramos ese vínculo. Cuando digo degeneramos es que llevamos el apego al extremo nocivo y ya no, y deja de ser apego y se convierte en dependencia. Y hay muchos tipos de dependencia. Todas las dependencias están basadas en una creencia en tu cabeza. Y aquí es donde nos empieza a jugar malas pasadas, porque las creencias van en muchos casos asociadas a un miedo. El miedo de que si no tengo eso, no, mi vida no va a seguir siendo buena o va a empeorar. No tiene que mantenerse buena, sino incluso puede empeorar. Y eso es a partir de esta degeneración del apego que lo transformamos en algo que ya no es apego, sino una dependencia. Y se convierte en dependencia emocional. Puede Entonces, ser una posesión también. ¿Cómo, perdona? Puede ser una posesión también. Bien, en ese caso de posesión ya no es apego, sino es dependencia. Dependencia de otro tipo, ¿no? De un rol dominante, porque estás tomando posesión de alguna forma, o un rol de inferioridad si están tomando posesión de ti. En ese caso, quiero que entendamos que no importa lo que esté ocurriendo, lo que estás haciendo es que ese elemento al que en principio tenías apego, lo magnificaste y lo hiciste más grande que tú, y por ende tú te hiciste más pequeño. Entonces la dependencia se generó que mi lazo de conexión es con algo más grande que yo y yo soy menos que eso. Por eso muchas veces la dependencia tiene que ver con autoestima. Cuando yo tengo apego es un vínculo de igual a igual. Marcia. Es que ibas por un camino que me parece muy interesante y es entender que cuando paso ese camino de igual a igual, lo que sucede, como les estabas diciendo, es que usualmente le damos demasiado valor a eso que tenemos, lo que estamos es sobrevalorándolo. Y las dependencias se generan siempre que haya algo que a mí me genere algún tipo de satisfacción, así sea una satisfacción no tan sana. Es decir, que estoy sufriendo o una carencia, o lo que decía Sebas, un miedo, o cualquier cosa de ese estilo, una creencia que es limitante mía. Entonces, sí tiene mucho que ver con la valoración que le estoy dando a ese objeto, a esa persona, a esa situación o a ese lugar. Lo estoy poniendo en un lugar tan alto, tan sobrevalorado, que como les dice Sebas, yo termino siendo alguien que no está al mismo nivel, sino que depende de eso, o mejor dicho, el tener eso me hace más o menos feliz o me causa menos sufrimiento tenerlo que soltarlo, desde el punto de vista de la dependencia, que no es. Voy a ponerles un ejemplo personal, ¿vale? Yo tuve la oportunidad de vivir fuera del país. Además, me les anticipo,
en este caso en particular que les voy a hablar, esta situación lo que generó es afectación principal, afectó todos los indicadores, pero afectación principal de mi indicador de adaptabilidad. ¿Bien? Yo tuve la oportunidad de vivir fuera del país y, les confieso, estaba inmensamente feliz viviendo fuera del país. Yo no me quería devolver. A mí me parecía que había llegado al sitio maravilloso, que ese era mi sitio. El universo es muy sabio y me trajo de vuelta a Colombia. Y eso fue en contra mía. Obviamente se imaginarán cómo era mi día a día estando en el sitio que no quería estar. Mi adaptabilidad era cero, nula, todo el día quejándome y pensando que quería estar en aquel sitio que estaba antes. ¿Qué es lo que ocurre? Este país en el que yo estuve, yo lo tenía, incluso pues, sigo en el proceso, tengo que confesar, sobrevalorado. Para mí este era, mejor dicho, el séptimo cielo. Una cosa fantástica donde allá todo es perfecto, donde todo funcionaba, donde yo me sentía inmensamente feliz y lo volví más grande que yo. Al punto que cómo me encogí, porque no solo agrandas ese objeto del deseo, que muchas veces hablamos de objeto del deseo, puede ser personas, países, lugares, elementos, es el objeto del deseo, la fijación donde estás. Si bien al principio nació cuando estaba ya como un apego, un vínculo emocional que creé con ese país, cuando me di cuenta se me había salido de control y había generado una dependencia. ¿La dependencia en qué radicaba? Que sentía que mi éxito profesional y mi felicidad estaban ligadas a ese sitio. Y que por ende, acá en Colombia, yo no iba a ser ni feliz ni iba a tener éxito profesional. Ahí lo que creé fue una dependencia. Dependo de estar en ese sitio para ser feliz y para lograr tener la vida que quiero. Esas son ideas en mi cabeza. Esas son creencias. Yo creía eso. Y entonces empecé, obviamente, mi indicador de adaptabilidad destrozado, o sea, de 1 a 10 estaba en -5, una cosa ridícula. Obviamente también el tema de recursos se veía impactado, o sea, andaba de acá, porque además eso es lo que creía, ¿no? Mi creencia decía, es que no estás allá, entonces no te va a ir bien acá. Entonces, obviamente mis recursos están así, y eso te empieza a impactar todo. Ni hablar de los internos, ¿no? Los internos eran un caos total. Entonces, ¿qué pasó? Degeneré un apego y lo transformé en dependencia. Y la dependencia me condicionó. Y les confieso abiertamente, me costó, creo que casi 1 año, liberarme de eso, dejar ir esa situación y entender que incluso dejando ir iba a cambiar las cosas. Esto lo traigo a corazón porque pues, obviamente es personal y no hablaría de algo que no he vivido en carne propia, pero nos ocurre con diferentes cosas. Algunos a lo mejor no les pasa con estos elementos que a mí me afectaron, pero de pronto con pareja, que se escucha muy habitualmente, ¿no? Y ojo que ni siquiera voy a poner con pareja, voy a poner con personas. Por un lado está el tema de la pareja, por otro lado el tema de los hijos. En la realidad que estamos viviendo hoy con todos estos elementos, la partida de muchos seres queridos por las circunstancias que estamos viviendo, entramos a revisar y a ver si es apego o dependencia. Y la matemática es fácil. Si ese vínculo emocional que creo tener me está causando sufrimiento, es dependencia. Así es sencillo. No falla la matemática. Marcia. Para mí una de las preguntas que me hago es, ¿qué pasaría si pierdo a esta persona? ¿Qué pasaría si pierdo esta situación? ¿Qué pasaría si pierdo? Y si me genera, digamos que algún tipo de sufrimiento, acuérdense que vemos sufrimiento como simplemente ausencia de felicidad, es decir, me mueve, me toca, se me activa algún botoncito, ese ya es un indicador para mí de ahí hay algo para trabajar, pilas, ahí ya lo pongo como en alerta. Y si es simplemente, si se va, ok, claro, me va a doler, voy a poder tener tristeza. Esto no quiere decir que no vayamos a tener emociones, pero voy a poder seguir gestionando mi vida. Vamos por un buen lugar. Estoy en un vínculo, hay emoción, porque obviamente somos humanos y de eso se trata, también de vivir las emociones,
pero digamos que no hay dependencia. Entonces, ¿qué pasaría si pierdo? Esa es una de las preguntas que me hago como en relación a las cosas, a los objetos, a las personas, etcétera, para saber en qué punto de la relación estoy, qué tan sano es o no. Y esto que nos acaba de decir Marce es súper clave. ¿Por qué? Porque es normal que ante algo con lo que, ojo, y fíjense mucho en las palabras que estoy utilizando, ante el apego, romper ese vínculo emocional, digamos, de cercanía, es normal que me entristezca. Aquí ninguno es un robot, pero el sufrimiento y el proyectarme en ese estado constante a futuro, eso es dependencia, porque todo en la vida es por circunstancias y va cambiando, es constantes dinámicas. Entonces, este ejercicio que les está planteando Marce, yo creo que es fundamental. Entonces, los que les gusta ir anotando y están tomando notas, hagan ese ejercicio. Llenen el blanco que les dejaba Marce en ese espacio con aquellas cosas y vean la respuesta que tienen. Porque eso les va a permitir empezar a ver el listado de dependencias que tenemos. Porque aquí no nos engañemos. Todos tenemos algún tipo de dependencia. Algunos, y conozco por casos que de repente ha fallecido un familiar y están sufriendo mucho. Yo no digo que el fallecimiento tenga que ser alegre, es triste en muchos casos, pero si estoy sufriendo y ya ha pasado cierto tiempo y sigo sufriendo, había una dependencia. Tengo que entrar a revisar. ¿Por qué? Pues hay un vínculo ahí que me está afectando. Y ojo, porque además nuestro ego es muy, muy hábil, es muy, muy estratega y tiene un poder de convencimiento mejor que cualquier abogado del mundo. Porque además él te va a justificar las cosas de por qué te estás sintiendo así. Entonces, en mi caso me decía, no, es que es un país desarrollado, mira Colombia, son unos salvajes, no saben ni manejar, y me lo justificaba. Y eso eran mis argumentos a través de mi ego, de pensar que allá sí yo estaba en la máxima plenitud y aquí no iba a estarlo. Pero a nivel de pareja nos pasa que tu ego dice, voy a poner varios ejemplos, es que claro, acaba de fallecer una persona y tú no te sientes mal. Eso debe ser que no lo querías. Entonces, sufre, porque eso significa que sí lo quieres. Esas son historias que yo he escuchado reales. Incluso, yo les confieso, en algún momento yo quería mucho a mis abuelos y los dos ya fallecieron. Y yo me empecé a sentir mal, no por el fallecimiento, sino porque no me sentía triste por su fallecimiento. No me sentía mal como el resto de mi familia que estaba devastada. Y yo dije, soy una mala persona, ¿será que no los quería? Pues obviamente sí, que mal que fallecieron, pero pues no estaba sufriendo por eso. Y entonces son todos los esquemas que nos hemos aprendido socialmente que nos justifican nuestro ego. Otro que he escuchado muy a menudo es, ¿cuánto tiempo es conveniente si terminas con tu pareja antes de empezar a salir con alguien más? ¿No? Y si dices determinadas cifras, no, 8 días, es que usted en verdad no lo quería. ¿Dónde está estipulado cuánto tiempo es? ¿Y quién dice cuánto es mucho o poco? Incluso alguna vez alguien se había tomado la tarea de hacer la fórmula matemática, que tú tenías que estar de duelo la mitad del tiempo que estuviste con esa persona. Yo digo, están fregados los que duraron 20 años de casados y se separaron. 10 años sufriendo, no, hombre. Pero la matemática era así. Entonces, un año de relación, 6 meses donde no puedes salir con nadie más. Son creencias y el ego te las justifica. Y si estás sufriendo por eso, hay una dependencia. Y la dependencia, además, tiene otro elemento. Y ese elemento es que ya estás teniendo alguna ganancia. Alguna ganancia secundaria le estás encontrando a ese rol. ¿Cómo así, Sebas? ¿Cómo así que una ganancia? Sí. Puede ser desde pobrecito que pasaste esa situación y por eso estás sufriendo y te quedas en ese pegado porque tu entorno te está diciendo, no sé, alguna vez han visto, no sé, alguien con despecho, una desilusión amorosa y que sigue como alma en pena y la gente se le acerca, ay no, pobrecita, pero no sé qué. Eso es la ganancia. O en mi caso, con el cambio de país,
No, sí, es que de verdad, allá es que era muy bueno, aquí las cosas son más difíciles. La lástima es una ganancia, aunque no lo crean. Es una forma de atención, es una forma de confortarme. Entonces, estoy obteniendo una ganancia. Y menciono todos estos temas porque esto no es un vínculo emocional. Esto es una dependencia donde estoy sacando una ganancia, un beneficio secundario. ¿Han identificado ya dependencias diferentes al apego? ¿Alguna que le retumbe por ahí? Con los hijos suele pasar una, ¿no? Hay varios papás y mamás que generan dependencia de los hijos, ¿no? Pero ¿cómo así? Si ellos dependen de nosotros, ¿no? Porque es que tú no dependes, no tiene que ser económicamente. Puede ser sencillo de la dependencia de la compañía, de estar acompañado de esa persona. La dependencia de que mi rol se convirtió en ser papá y si ese niño no está, ese hijo no está, se va de la casa, ¿cuál rol voy a tener? Hay muchas. Elementos como, Marcia hablaba de elementos, ¿no? Entonces, el reloj del abuelo. Y entonces tengo dependencia de ese elemento y lo tengo por allá guardado, pero no lo suelto y acumulo, porque en objetos, en los acumuladores, es una dependencia. Es una dependencia porque estoy sintiendo que eso me está dando algo. Los acumuladores, que incluso ya se convierten en una enfermedad, una patología de dependencia extrema, ellos literal sienten que si se deshacen de algo, les va a hacer falta, empezando por ahí. Uno, les va a hacer falta y dos, van a disminuirse a sí mismos. Es como si les quitaras un brazo. Y ellos su cabeza le dice, estás loco, estás diciendo una cosa sin sentido, pero su corazón le dice, no, porque lo voy a perder. Entonces, hay una ganancia. Quiero que entiendan que el apego es un elemento natural en el ser humano, la dependencia es algo que construimos a partir de las experiencias y los sentimientos que hemos generado y que hemos distorsionado. Por eso, por ejemplo, los niños en temprana edad tienen menos apegos, porque están más limpios de eso. ¿Cuál es la primera dependencia que llega a tener un niño? La mamá. De la mamá. El chupo, Gracias, me encanta. El chupo, la cobijita. Eso, la cobijita, sí. los psicólogos me corregirán, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Elemento transicional? Bien, menos mal tengo psicólogos acá. Y es porque ese elemento ya no hay un vínculo emocional con el chupo, con la cobija. Bueno, aparte de eso, pero ya lo llevaron al extremo y entonces sin eso no puedo dormir. Y ya lo convirtieron en su primera dependencia. Obviamente, mamá, hay un apego y es una necesidad porque quiero que tengamos eso. El niño necesita a la mamá por supervivencia, pero el chupo no lo necesita para sobrevivir. Y en este caso, en el caso de un niño, hay una dependencia en términos biológicos y fisiológicos y emocionales, que además es natural, pero no, aquí no está en ese lado oscuro de las dependencias. La dependencia del chupo es de la mamá para poder descansar. Sí, esa es la niñera. ¿Cuál es el chupo? ¿Cuál es el chupo? El nombre en inglés. La mamila. El pacificador. Ah, ok. El elemento Pacificador. El biberón, ya, El ya. biberón. No, el pacifier, el La pacificador. pupa, Sí. como el... La Les pupa. voy a presentar otro elemento que arrancó como apego, y aquí yo creo que nadie se salva, y se convirtió en dependencia. Y seguramente lo tienen ahí cerquita ustedes. El celular. Uy, sí. Ah, eso sí lo tienen en la mano. Ahí sí lo tienen a la mano. Muy bien. Eso se llama dependencia. Uy, Eso sí, ya no es total. apego. Arrancó como apego porque, cuando lo compras es apego. Porque, está chévere, me gusta. Aquí puedo ver a la gente, llamar, hacer, no sé qué. Hoy por hoy, incluso se generó una fobia, y recuerden que mencionamos las creencias a través de los miedos, y la fobia a dejar el celular en la casa o a quedarte sin pila, o a no tener utilidad del celular, se llama nomofobia. Y literal te entra angustia. Y tú sentimos que aquí hay control. Y yo, no sé, aquí la mayoría creo que comparten eso, crecimos sin celular y el mundo siguió funcionando. No se acabó. Y tú necesitabas a las personas y la gente llegaba a los sitios. Y Éramos no más podían hacer felices mucho, sin pero celular. Pero Sí, no nos perseguían. creamos una dependencia. Y la dependencia
ya pasó más allá del vínculo emocional, ese lo dejamos a un lado y se convirtió en una necesidad pensando que vamos a perder algo y entonces estamos ganando algo al tener. ¿Vieron que es que está presente la dependencia y los apegos están presentes todo el tiempo? Entonces, Sí. vínculo emocional, yo les confieso, mi primer celular fue vínculo emocional. O cuando me pude comprar mi primer celular de alta gama, vínculo emocional, estaba enamorado del celular, yo decía, qué bonito. Y lo cuidaba y no sé qué, pero no había esa dependencia, si se me cae en la casa no sufría. Pero ahora ya no quiero el celular, sino ahora lo necesito. Porque si no, quién sabe quién me va a escribir, quién me va a llamar y yo no puedo contestar. Y es tu El oficina. computador. Exacto. Pero entonces me da por meter todos los correos en el celular y estar pendiente. ¿Y qué pasa si no recibo un correo, sino hasta el día siguiente? Y qué dicha. Pero empezamos a dar cuenta de eso. Y esto es con un elemento frío y sin sentimientos. Ahora imagínense con personas. Ay, Y sí. años de tener a esas personas. Trabajos. Entonces, ojo, porque yo puedo encariñarme mucho con mi trabajo, pero el que de pronto me entre angustia dejarlo ir, dependencia. Por miedo a que, no sé, no voy a conseguir algo así, la plata no va a funcionar, los cambios de trabajo, hay gente que genera dependencia y sufren con los cambios de trabajo. Hay otros que no tienen esa circunstancia, van saltando de trabajo en trabajo y ni siquiera tienen apego en el trabajo, y también vale. Pero todo esto son elementos que muchas veces empiezan como apegos y terminan como dependencias. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Bien, preocupada. ¿Cómo hace uno para quitar esas dependencias tan fuertes? A mí me pasa una cosa, Dime. que por ejemplo me apego a una cantidad de cosas, a guardar cosas porque supuestamente las necesito. Y duro con ellas muchísimo tiempo guardadas. Pero no es sino que yo las regale o las bote o lo que sea y no pasan 24 horas en que Cuando no lo las necesite. necesita. Porque ahí lo cambiamos y lo convertimos en dependencia. Porque pensamos que al Pero quitarnos tantas eso, cosas, son papeles, bobadas, cosas ridículas que uno dice que va guardando y acumulando y soy consciente de eso. Pero no es sino que yo la regale o la entregue o la bote O la y bote. estoy necesitándola. Es pero preciso que alguien la necesitó y yo ya no la tengo o que yo necesito eso para hacer alguna cosa y no la tengo. Sí. dependencia. Entonces uno siempre guarda como por si acaso, ¿no? Claro, dependencias. Y siempre van a necesitar algo por si acaso. Pero eso es y el tema es que acabas de dar una clave. Esa dependencia también es del por si acaso. Y es que dependo del por si acaso. Voy a guardar tal cosa por si acaso. Entonces me voy al desierto y me consigo un chubasquero, para la lluvia, por si acaso llueve en el desierto. Pero no va a llover en el desierto. Pero es que por si acaso uno nunca sabe. Porque siento que me va a hacer falta en algún momento. ¿Vieron? Esa es la dependencia. Y por eso siento que si me hace falta voy a hacer menos, voy a ser más pequeño. Necesito de eso. Y diste con otra clave, es la necesidad. Lo cierto es que no necesitamos casi nada. Utilizo determinadas cosas, pero necesitarla, muy pocas cosas. De hecho, ese es un ejercicio excelente cuando se está trabajando el dejar ir. Si hacemos el ejercicio de qué necesito para vivir, realmente cabe en una mano. Pueden arrancar. Pero, por ejemplo, para mí es confuso eso porque se vuelve dependencia, se vuelve amor, me refiero a una persona, porque es que para mí, lo hablo de mi pareja, de Jorge, yo no me puedo imaginar la vida sin él. Pero es que lo quiero, no es porque dependa, pues también. Está bien, ¿no? Y está Eso me fantástico parece, que lo ames con todo tu que es muy corazón. difícil. ¿Ah? Y Lo está diciendo porque está él ahí. No, no me está viendo afortunada. Para todos los nuevos, esa es mi familia. Esto es como un circo. Bienvenidos. Acá estamos por clanes ya, ¿no? Sí. Después inviten a los suyos para que vean cómo se vuelve esto de entretenido. Oye, por ejemplo, lo que pasa el es que- apego a la vida. No, pero sí se vuelven, las dos cosas se vuelven confusas. No, yo creo que ¿puedo intervenir ahí, yo? Sí, claro. Dale. Creo que
lo que hace la diferencia en que tú sientas que es un apego es que te da un sentimiento de inseguridad, de angustia, de, no sé, o sea, querer a una persona y quererla hasta límites, y es tu esposo y la persona con la que además te juras el resto de la vida, es una cosa divina y es una cosa que no hay que minimizar. En su momento, pues vendrá no, o sea, la vida te traerá el momento de tener que sufrir una pérdida o a él primero, o como quiera que sea. Cada día trae su afán, ¿sí? Y pues en ese momento sabrás cómo asumir eso y cómo manejarlo. En su momento buscarás la ayuda que necesites. Pero lo que yo creo que es un apego es como el que no estés disfrutando el hoy con él por estar pensando que mañana te falte. Ah, no. Entonces al final como que no pueda uno de verdad sacarle provecho a un objeto, a una persona, a una situación, por una incertidumbre o un miedo a una pérdida o a una separación o a eso. Ahí creo yo que es donde uno tiene que empezar a hacer un trabajo y decir, escucha, es que en verdad no quiero, no es un sentimiento sano, es un apego. Vas bien en camino. ¿Qué tiene que ver esto? A ver, yo estoy ahora mismo sufriendo por algo, es decir, sigamos tocamos alguna fibra sensible con las parejas. Si yo tengo una pareja que me hace sufrir y no quiero soltarme y no quiero soltarla, ya sea desde maltrato psicológico, físico o lo que sea, y no la suelto, sí, dependencia. Siento que soy tan poquita cosa que no puedo tener algo más. Si estoy bien con mi pareja y hay un apego, genial. La realidad es que en algún momento alguno de los dos va a faltar. Eso, la coordinación para irse de este planeta es bien compleja. Y en el momento de ese momento, yo ahora mismo lo vivo a plenitud, pero en ese momento que vivamos esas circunstancias de pareja, de país, de lo que sea, el tema es que me puedo quedar con los buenos sentimientos y me puedo entristecer, pero no voy a sufrir y mi vida va a seguir. Y yo puedo recordarlo con cariño y todo eso, pero no va a ser el sufrimiento. Entonces, no es que, ay, no, pero es que si yo estoy bien, ¿por qué me vas a pegar y me va a volver desprendido? No, pero entonces, no sé, cuando, en tu caso, Maki, cuando Jorge no está, ¿sufres porque no está? No, es que hasta chévere, hago mis cosas. Un ratito. Un ratico. Bien. Pero muchas veces sí se genera que, sobre todo con parejas que llevan un tiempo, que empezamos a generar una dependencia. Y tenemos que ser conscientes de esa para que no se vuelva una dependencia enorme que en el momento que alguno no esté, se me va a caer la vida, sino que la vida es así. ¿Ven? Sí. Lo que quiero que entiendan sobre todo es que los apegos bien nos generan el vínculo, las dependencias se convierten en anclas y tiene que ver con esto que les queremos mostrar. Esta frase que incluso la posteamos en redes, y es que quiero que le presten mucha atención. Cuando dejo de ir lo que soy, lo que soy, porque creo que soy eso, me convierto en lo que podría ser. Porque muchas veces, y voy a hacer alto en el camino, lo que ocurre es que yo creo que soy, por eso arranca la frase, lo que tengo. Que soy una esposa, que soy una mamá, que soy una ejecutiva de cuenta, que soy una, lo que sea. Y si eso falta, ¿dejo de ser? No. Y en el momento que me permito liberarme de eso, es cuando sale quien realmente eres o quien podría llegar a ser sin tantas capas. Cuando dejo ir lo que tengo, recibo lo que necesito. Y este pega directamente a recursos, por ejemplo. Porque entonces hay gente que tiene el peso y no lo suelta y es que ese centavo me hace falta, no sé qué. Y les aseguro que entre más se aferren a ese peso y no lo quieran y pasen hambre con tal de no soltarlo, también están bloqueando. Pero a veces ese peso, y vamos a hablarlo crudos y duros y empresariales, lo invierto, lo solté, incluso a riesgo de saber lo que va a pasar. Puede haber un retorno de inversión. Los gringos tienen una frase, ¿no? Que dicen, el que no arriesga no gana, también lo tenemos nosotros, ¿no? Entonces hay que darse la oportunidad. Y para arriesgar, intentamos arriesgar como soltar lo que tengo, que lo estoy poniendo en juego, para poder ganar algo. Es confiar también a veces en el proceso, confiar en precisamente la perfección de los eventos,
que a veces pienso que tiene que ser de determinada forma, no sé, que tengo que estar casada toda la vida y si no estoy casada entonces no sé qué va a ser de mí, o lo mismo, un trabajo o un carro inclusive, o cualquier cosa, pienso que eso es parte de mi esencia, que es parte, se convierte en algo que me identifica, con lo que me identifico mejor. Y a veces no nos permitimos crecer por esa creencia limitante, porque pensamos que ese es el tope. Y resulta que puede haber mucho más si me doy el permiso de abrirme a eso que no conozco, que me es claramente desconocido, que me es a veces inclusive me genera angustia o miedo porque no sé qué va a pasar, pero que podría ser algo inclusive mejor de lo que yo estoy pensando. Sí. Creo que cada uno piense en su ejemplo personal de vida. Incluso, pues hay varios, yo he escuchado varios y he vivido varios. Termino una relación que no era todo lo que yo soñaba, pero es ser estable. Y termino esa relación y cuando dejo ir a esa persona, resulta que se me abre un mundo de posibilidades. Me cambia la vida 180 grados. ¿Hemos escuchado esa historia o la hemos vivido? El trabajo, ese trabajo que era, mejor dicho, el que me da el sustento, que me permitió tener mi casa, que no sé, que el horario y no sé qué, yo era como un robotcito, iba todos los días, la seguridad, y por cosas de la vida, no sé, incluso ahora en pandemia, hubo reestructuración, hubo no sé qué, pasó lo que fuera, y solté ese trabajo y no sé, monté un negocio o conseguí otro trabajo y mi estilo de vida cambió. Hay un montón de elementos que vivimos constantemente que lo que hacemos es que, y ya lo curioso es que ya se ha demostrado en nuestras vidas, todo el mundo lo ha demostrado, así sea con cosas pequeñas, pero no se da cuenta que el soltar, el dejar ir, normalmente trae muchas más cosas. Sí. Y todos lo hemos vivido en alguna circunstancia, sino que a veces yo digo que somos como los caballos estos que les ponen las orejeras acá y que solo pueden ver hacia adelante y no nos damos cuenta de todo lo que está pasando. Que a lo mejor los papás que sufrieron tanto porque sus hijos se fueron de casa se están dando cuenta que pudieron volver a reencontrarse con su pareja, hacer cosas que por estar tan pendientes los hijos no estaban haciendo. Entonces, son todas esas historias, incluso famosas, que se escuchan hasta en redes sociales, de dejé mi trabajo y cambié la vida a 180 grados y ahora soy feliz. Porque duré tantos años aferrados a un estatus, a un cargo, a un rol, a una persona, a un elemento que no dejaba que las cosas fluyeran y no me permití descubrir todo eso. Dale, Marce. Y hay una cosa que me parece que encaja perfecto con esto que estamos trabajando hoy, y es que al final la vida es un constante cambio, es cíclica. Todo el tiempo nos está invitando a precisamente hacer el ejercicio de dejar ir. Una de las grandes lecciones de la vida como tal es entrenarnos en eso, en entrenarnos en soltar, en entender que los procesos y los ciclos son perfectos, en entender que cuando, ahí sí es cierto, suena a frase cliché, que cuando una puerta se cierra, otra se abre, que siempre hay algo más. Y es no quedarnos en lo que conozco, es abrirnos a otras posibilidades y es adaptarnos a ese cambio, entrenarnos. Cuando hablábamos de este tema con Marce, nos decían, sí, esto está muy bonito, pero nos van a hacer una pregunta fijo. Es muy bonita la teoría y la llego a entender muy claro, pero ¿cómo se hace eso que me estás diciendo? Porque ¿cómo voto eso? ¿Cómo suelto eso? Si es que ya estoy acostumbrado, no contemplo mi vida sin ese elemento. Incluso además tenemos eslogan para eso, ¿no? Hay eslogan para las dependencias y eso, ¿no? Entonces, preferible malo conocido que... Bueno por conocer. Eso es la oda a aferrar lo que sea. Eso es la oda de la dependencia. O sea, quédate en la situación mala de eso. Entonces, ¿cómo me vas a decir que eso sí, que es muy bonito, pero ¿cómo lo hacemos? ¿No? Entonces, dijimos, claro, esto tiene que tener un cómo soltar, cómo dejar ir, porque al final es lo que queremos. El taller es cómo dejar ir. Y cómo dejar ir parte por un elemento principal y fundamental. Y es conciencia. Por eso les pedía que hicieran la lista. Sí. Ese blanco que decía Marce, ¿cómo lo fuimos llenando? ¿Cuántos aparecieron? Porque es que
normalmente operamos en automático. No sabemos qué es lo que estamos aferrándonos. Y recuerden que la dependencia es aferrarse a algo, atarse a algo, y como bien dice la palabra, me anclo, quedo atado. Es como si andara por la vida con anclas, y obviamente si voy frenado no avanzo, no crezco, no vuelo. El barco, si tiene el ancla puesta, no se mueve para ninguna parte, da vueltas sobre ese eje. Entonces, identifica cuál es ese objeto del deseo, a ese que has dado de forma inconsciente seguramente esa vida y te has convertido en esclavo de ella. Y en ese momento, ese va a ser el primer paso, porque ya vas a ser consciente de eso. Si no generamos conciencia, no estamos haciendo en ningún momento nada, somos autómatas. Y ahí nos conectamos con algunos que habrán escuchado la historia del elefante que está anclado a un grillete, ¿no? Y ese es un perfecto elemento de cómo mis pensamientos son los que me atan y me crean la dependencia. Porque me construye una creencia que es la que me encarcela. Un elefante anclado a un palito clavado en el suelo no tiene cómo moverse de ahí, sabiendo que es el animal más grande del planeta, bueno, de los más grandes del planeta, el terrestre. Podría sacar un clavo clavado con un ser humano muy fácil, pero es que se creyó la historia de que no podía hacerlo porque se la metieron desde chiquito y quedamos con ideas del pasado y no nos actualizamos. Entonces, identifica cuál es ese objeto del deseo. ¿A qué me estoy aferrando? ¿Listo? Y que no me está dejando avanzar. Cada uno tendrá los suyos. Mis papás, mis hijos, mi pareja, mi trabajo, mi título. Porque a veces al título también me aferro, ¿no? ¿Cómo voy a hacer eso si yo soy ingeniero? ¿Cómo voy a hacer eso? Eso es aferrarse. Eso es dependencia. Creo que eso es a lo que estoy. Segundo paso. Identifica el motivo que te ata. ¿Por qué estás atado a ese objeto, a ese objeto del deseo, a esa situación? ¿Qué es? ¿Por qué creaste esa cadena? ¿Cuál fue la razón de crear esa cadena? ¿Fue una creencia social? ¿Fue una interpretación? ¿Fue qué idea, qué película te montaste en tu cabeza para decidir que ese iba a ser algo que tenías que aferrarte? Y si identificas eso, ya sabes qué es a lo que te aferras y por qué te aferraste, pues ahora va a poder ser más fácil contestar esta tercera cuestión. ¿Qué estamos tratando de llenar con eso? ¿Qué vacío, qué necesidad o qué miedo está ahí rondándonos? ¿Miedo a estar solo? ¿Miedo a no tener los recursos suficientes? ¿Miedo a que nadie más me quiera? Merecedor. ¿Cómo? Sentirme que no soy merecedor. Exacto. Que no merezco algo. Sentirme que si suelto eso después no lo voy a volver a conseguir. Porque ese es el vacío que estás llenando y esa es la justificación. Y si no lo identificas así de claro, tu ego va a seguir justificándotelo perfectamente para que sigas agarrado. Y una vez logras estos 3 primeros pasos, y sí es importante, y seguramente aquí con los psicólogos presentes, debes hacer el duelo. El duelo es ese despedirme de ese proceso, el cerrar ese ciclo. Y es importante entender que el duelo lo podemos hacer antes, en el momento o después. Hay personas que hacen el duelo a algo que van a dejar ir antes, empezando a pensar en tal vez yo no estoy tan bien acá, tal vez yo no estoy tan bien en este trabajo, ¿qué pasaría si me fuera? Y en ese qué pasaría si me fuera es permitirme entender que tal vez me va a dar tristeza no ver a ciertas personas, que tal vez voy a estar en un lugar nuevo aprendiendo nuevos roles y va a ser retador y no me voy a sentir tan cómodo. Pero ese vivir el duelo es exteriorizarlo y hay miles de formas de hacerlo. Hay miles de formas en términos de terapia de hacerlo. Escribir cartas, conversarlo, muchas formas de simplemente darme la oportunidad de hacer ese duelo. Este proceso es súper bonito porque cada uno lo puede hacer como quiera. Cada uno va a encontrar, dependiendo de la circunstancia, la forma más cómoda de hacerlo. Yo he visto personas que antes de separarse, y lo estoy diciendo como
6 meses antes de separarse, 1 año antes de separarse, ya le hicieron duelo a la relación. Yo, está hablando de mí. Sí, lo tenemos claro. Eso está muy Entonces, ¿qué claro. pasa? Cuando hace eso, y no solo Marta, sino más personas, y llegan al momento ya de cerrar eso, están con la paz más absoluta. Así la otra persona no entienda lo que está pasando porque no vivió el duelo, incluso si no lo quiere vivir, pues le va a costar, pero lo hace tranquilo y es como tan natural que hizo ese proceso. Otros no, otros requieren decir, bueno, cortamos aquí porque además son puntos de saturación muy grandes, entonces tengo que cortarlos ya y a partir de ahí empiezo a hacer mi duelo. Otros es un proceso como intermedio, y voy soltando y entonces ya cuando estoy soltando ya, antes de soltar empiezo, cuando suelto sigo y después unos raticos y lo hago en mi proceso. La idea es que me estoy permitiendo ese duelo. Y quiero que entendamos un poquito el duelo desde esta perspectiva. El duelo es que ante una circunstancia me puedo entristecer, me puedo enfurecer, me permito las emociones. Y entendemos las emociones como un proceso biológico donde salen a flor de piel una serie de cosas. Dale, Marce. Y también entendemos las emociones, aquí meto la cucharada de Emma, porque les dije que acá les íbamos a meter la información de Emma también, como yo siempre digo que las emociones también son una brújula. Cuando yo estoy sintiendo, por ejemplo, tristeza o estoy sintiendo resistencia o estoy sintiendo desasosiego, ahí hay algo que tal vez todavía no comprendo. Si lo llevamos a Emma, una de las partes de un proceso de duelo es entender esa emoción, pero además entender esa emoción que me está mostrando. Me está mostrando que de pronto aún no entiendo que aún cuando puedo amar a alguien, igual también puedo dejarlo ir. Y está bien, que no son cosas contrarias ni locas. Aún cuando estoy, no sé, o si ya estoy en saturación, es haber entendido que tal vez permití algo hasta un punto tal que ya no pude manejarlo, me desbordó y pasó algo, digamos que rebosó la copa y que me hizo tomar una decisión. Y es también llevarnos a esos procesos de aceptación de las situaciones. Entonces también es usar las emociones como esa brújula que me permite explorar qué es lo que no estoy entendiendo, qué es lo que no estoy aceptando, y cómo funciona, dependiendo de mi forma de ver el mundo, ese ver esa realidad que es neutra, y cómo puedo llegar a eso, a volver a estar en paz con esa realidad, en aceptación con esa realidad. A partir de este proceso, donde aceptamos esas emociones, entendemos que están ahí por una razón y me están invitando a algo, y eso es natural y para eso están, como nos dice Marce, empezamos a vivir ese proceso de duelo. Y ese proceso es un proceso paulatino para soltar sin que sea alguna locura, y empezamos, a algunos le durará media hora el duelo. Por favor, evitemos... ¿De qué estamos soltando y además de quiénes? Exacto. Por ejemplo, y yo hablando con algunos amigos psicólogos me decían, miren, una pareja, si usted dura como mucho, me he hecho así el extremo porque le costó y tenían mejor hecho de todo, 1 año y medio es el límite. Si usted ya lleva haciendo ese duelo por más de 1 año y medio, necesita ayuda, porque no está haciendo un duelo, está haciendo otra cosa. Entonces, es entender que sí hay unos plazos, pero no podemos extenderlos ni postergarlos tanto porque estamos haciendo otra cosa, no estamos haciendo un duelo. Estamos regocijándonos en ese sentimiento, y es que nos encariñamos, ¿no? Digo, nos encariñamos, no, nos acomodamos, y ese es el tema con las ataduras, y es que le cogemos gusto a algo y encosamos lo que les decíamos que no estamos dejando ir, porque es que el hecho que yo no esté con una persona no significa que ya solté. Yo conozco personas que se han separado, por ejemplo, y años después de haberse separado, todavía no han soltado. Se separaron en papeles, pero después los ves 3 años después y no lo ha dejado ir, todavía sufre, todavía se mortifica, todavía dependo de esa persona. Me digo, la dependencia esa no económica ni nada de eso, sino emocionalmente todavía me afecta, y eso es que todavía no he dejado ir. Ya como validación de ese otro. Exacto, y eso es no haber dejado ir. ¿Bien? Entonces,
ese es un proceso de duelo que es importante vivirlo y lo podemos gestionar para ir soltando en el cierre de todos estos pasos que vamos. Porque llegamos a ese último paso, que es fundamental, y que es comprométete con la vida. Y esto es, hay vida después del duelo. ¿Y cómo va a ser esta vida? Y este es tu nueva realidad. Ahí sí, esa que está tan de moda, que la nueva realidad, esta es realmente la nueva realidad. Es qué pasa después de eso. Y en particular, vamos a hacer estrategas, y lo que en este caso queremos es dejarlos con la espinita para el próximo martes, hablar de este tema, que es la temática principal, porque es un tema importante, y es comprométete con la vida. Y es ese paso siguiente después de todo esto. Porque haces el proceso para soltar. Y la última es hacia dónde vas a ir y cómo vas a ir. ¿Cómo va a ser esa vida? Quiero que pensemos muchas veces, y lo voy a poner en términos muy claros. Por ejemplo, los hombres solemos tener incluso más dependencia de las parejas que incluso las mismas mujeres. En general, no es una regla, pero es en general. Por ejemplo, con los que llegan hasta los últimos años de vida acompañados. Es terrible que un hombre de cierta edad se separe o que enviude porque esa persona generó tal nivel de dependencia de esa mamá que más que mamá parece esposa, más que esposa parece mamá, que muchos se terminan enfermándose y teniendo temas de pena moral, porque generan una dependencia, y ahora quién me cuida, y ahora quién hace, y ahora quién no sé qué, y ya no sé mi vida sin eso. También ocurre en algunos casos al revés, pero entiendan que no hubo un proceso de identificar qué era esto. No identificaron cuál era el objeto del deseo, no identificaron las razones, no sabían qué vacío estaban llenando. Y se lo retiras de golpe, pues nunca supiste qué fue lo que pasó, simplemente te quedó el hueco. Y después de eso no supieron a qué hacerle duelo. Y por ende, ¿con qué vida se iban a comprometer? Entonces, si no tenemos conciencia, no podemos soltar. Porque son cosas que ni siquiera me estoy dando cuenta a las que estoy aferrado. Y aquí es donde realmente se hace la diferencia. Esto aplica para todo. Todo en la vida vamos a ver si tenemos apegos o dependencias. Y a partir de eso, ¿cómo está impactando eso en mi vida? Porque aquí, como decían los indicadores al principio, hay uno que es de felicidad. Y si ese no está funcionando, y si mi paz tampoco está funcionando, pues hay algo que debo empezar a gestionar de forma diferente. Entonces, obviamente, ya de antemano, los invito a que se inscriban nuestro próximo martes al taller y hablemos de este tema a profundidad. Y Sí. por hoy voy a cerrar la grabación, pero nos quedamos aquí resolviendo dudas, inquietudes con todo el que quiera.